Ninnim Raleigh es la nueva albina de esta temporada. Empezamos con una mujer bastante bella, con una excelente cintura, unos muslos muy bien animados, un pecho modesto, una hermosa voz, la cual le ha dado una excelente personalidad a el personaje. Bendita sea Rie Takahashi. Un personaje casi perfecto, 9 de 10. No obstante, la versión animada que nosotros presenciamos la semana pasada no detalla completamente la verdadera personalidad que este personaje encarna dentro de su novela, pues ella, por dentro, gracias a su gran e inquebrantable confianza que alberga junto al príncipe, tiene ciertos comportamientos ligeramente hostiles y violentos reflejados en contra de él, a punto de que cada vez de que suele interactuar o molestarla, ella responde con violencia física o generándole dolor. Como por ejemplo, ¿recuerdan la escena en la que él le dice que si quiere seguir hablando o continuando esta conversación, debería incluir de aquí en adelante la muletilla ñam, como si fuera de un gato? Esta propuesta no se la tomó muy bien y empezó a torturarlo. Utilizó movimientos de lucha libre para generarle dolor constante al príncipe. Y hubo muchas otras oportunidades que el anime no mostró. También, como por ejemplo, el momento en el que el protagonista, el príncipe, empieza a comparar a la embajadora del imperio junto a su ayudante, pues esta tenía unas tetas asombrosas, gigantescas, y empezó a compararlas con las de su chica, saliendo un poco decepcionado diciendo, vaya, a Ninnim le falta bastante potencia de ataque. Su secretaria tiene como esa habilidad entre bambalinas de leer la mente de su señor. Entonces, al percibir esos pensamientos impuros, cierta furia surgió por su cuerpo o en su corazón. Se acercó por detrás y le clavó la pluma con la que ella estaba escribiendo y registrando los acontecimientos detrás de su cabeza. Hasta incluso sangró un poquito, cosas que el anime no mostró. Se ha demostrado también entre textos que el príncipe suele temerle a ella cuando se enfurece de verdad. No suele ocurrir frecuentemente, pero cuando se encuentra en esos días, él se hace muy sumiso para evitar amanecer muerto por un supuesto suicidio, entre comillas. Damas, caballeros, héroes del viejo mundo, bienvenidos sean a este emocionante video. El nombre de este servidor, como ya lo conoces muy bien, es el señor Mikael, y para esta oportunidad te traigo una comparación entre el anime y la novela de la serie de Tensai Ouji no Akaji, la guía para totos por parte de un príncipe genio con el fin de reconstruir un imperio. Me gusta ese nombre que me dijo mi buen amigo. Así que si te interesa, te invito a que me acompañes. Destapa tus papitas. Sé que ya es tarde, es de madrugada, pero conociéndonos muy bien, tú y yo estoy seguro que disfrutamos de este video. Así que, sin nada más que agregar, empecemos con número 1. El anime lo menciona someramente y nos trata de dar un contexto en donde todo el reino respeta a su príncipe regente en funciones Wayne. Pero, ¿por qué exactamente la gente lo admira y lo quiere tanto? O por lo menos lo considera asombrosamente listo. El historial de este sujeto es bastante asombroso, de por cierto. Cuando recién empezaba su adolescencia, fue enviado al imperio para estudiar en la escuela militar. No obstante, él no fue enviado como el príncipe de un reino, sino que se disfrazó como el plebeyo de la casa más pobre que podríamos encontrar en el extranjero, manteniendo un perfil bajo y un estatus inferior al de sus demás compañeros pertenecientes a la realeza. Logró conseguirse una beca gracias a la recomendación de un alto oficial del ejército para que él pudiera ingresar, y manteniendo ese disfraz alcanzó increíbles resultados, siendo el mejor en todas las materias por las cuales él estudiaba, ya sean matemáticas, historia, aritmética, ciencias, biología, medicina, entrenamiento militar, historia militar, tácticas. Este muchacho se alzaba con puntuación perfecta en todos los campos. No obstante, la misma institución borró su nombre de los registros, pues consideraban como una fuerte humillación que un extranjero, de donde diablos sabríamos que vendría completamente pobre y miserable, sea superior a cualquier miembro residente del imperio, y es peor, a cualquier miembro de la nobleza o realeza del imperio. Esto no podía ser pasado por alto, y así el nombre del muchacho fue borrado de los registros, y nadie nunca supo de que él era un príncipe heredero de uno de esos países vecinos. Número 2. Ninnim, la asistente del príncipe Wayne, es miembro de una etnia especial de humanos conocidos como los Fram. Esta raza especial es bastante discriminada en mayor parte del mundo, con excepción del imperio y el pueblo al que sirve.
Natram. En los demás países, por lo general, los Fram son utilizados como esclavos, pueden ser sexuales o simplemente de servidumbre. Su característica especial es el cabello blanco y los ojos rojizos, haciéndolos bastante atractivos, de ahí la razón para convertirlos en esclavos sexuales. No obstante, el país de Natram desde hace muchas generaciones ha tratado a esta raza de humanos como sus iguales, no los ha discriminado y permite más bien que vivan en su ciudad de la misma forma en la que lo haría cualquier otro residente. Número 3. El anime lo menciona, pero ni siquiera se toma la molestia de relatarlo como se muestra tanto en el manga como en la novela. Y es acerca de cómo el príncipe manejó a la embajadora del imperio, la rubia tetona de la serie. Es muy probable, yo diría que en un 70% de que este asunto se trate en el siguiente capítulo, pero por si acaso te voy contando rápidamente en qué consistió la reunión entre el príncipe y la embajadora. Resulta que a las afueras del pueblo de Natra se había estacionado 5.000 soldados imperiales para tratar de proteger este punto estratégico que conectaba tanto la región occidente como oriental del continente. El imperio consideró que era mejor mantener el control sobre esta ciudad, sobre este reino, que sus enemigos, así que les apoyaron dándoles unos cuantos sobornos para que permitieran a sus tropas estacionarse en este lugar y que ellos no pusieran problemas. El anterior rey guardaba buenas relaciones con la embajada y lo permitía. No obstante, ahora que él había enfermado y el nuevo regente entraba en funciones, tenía que buscar la manera de convencerlo para que él no echara sus tropas de sus territorios. Después de todo, el pueblo se sentía ligeramente ansioso por esta situación. Trabajo del muchacho decide confrontar a la embajadora y, utilizando una táctica bastante ingeniosa, pero la verdad buscando otras cosas detrás de escena en segundas intenciones, le propone: mira, yo sé de que mi pueblo está ardido, pero tú necesitas aún estar aquí, entonces lleguemos a un acuerdo. ¿Qué tal si tú entrenas a mis tropas y les dotas de provisiones, así como equipamiento, armadura o armas? La propuesta se sonaba bastante loca. Después de todo le estaba diciendo: hey, imperio, ¿puedes patrocinar el entrenamiento de mis tropas y darles suministros? Cualquier persona diría: hey, ¿estás loco? Pero para la embajadora esto era una oportunidad de oro, porque el imperio buscaba conquistar a todo el continente y unificar el mundo. Entonces, si ellos entrenaban por la diplomacia y por las buenas a sus fuerzas, quedaría mucho más sencillo al momento de presentar una alianza formal para que ellos acepten y se unan de buena forma hacia el imperio, sin necesidad de estallar guerras ni derramamiento de sangre. Es más, los soldados estarían demostrando de que serían útiles para el nuevo gobierno. Una estrategia bastante audaz que ambos aceptaron. Aquí el muchacho se sacó la lotería. Su objetivo era demostrar su valía para que después el soborno por entregar el gobierno fuera más jugoso y poder retirarse, jubilarse de antemano. La estrategia era así, pero para bien o para mal del muchacho, el emperador, quien tenía noticias de que estaba mejorando y fue la principal causa por la que la embajadora aceptó las condiciones, falleció. Eso movió por completo el tablero y las tropas estacionadas en el reino de Natram del imperio tuvieron que dar media vuelta para volver hacia su territorio, porque una guerra civil, dependiendo de los príncipes que iban a obtener la corona, iba a estallar. Entonces, para solucionar los problemas domésticos tenían que irse lo más pronto posible, haciendo que ellos dejaran a un ejército de un país completamente entrenado y armado, pero ahora sin cosechar sus beneficios. Desde el punto de vista de cualquier persona, fue una jugada maravillosa por parte del príncipe. Pero el príncipe decía: maldita sea, ¿por qué se tuvo que morir ese viejo? Ahora quedé como alguien que humilló a los del imperio, que le robó cosas en su cara y de la forma más asombrosa posible. Número 4. Hubo un pequeño chiste que no se comentó, y es cuando el príncipe Wayne insulta, entre comillas, más bien habla acerca del peso de Ninim. Le dice: hey Ninim, te veo un poco más gorda, tus curvas están desapareciendo y tus pisadas suenan aún más duro. Al escuchar eso, Ninim se emputa el doble, se acerca y le da un golpe tan asombroso que lo hace retorcerse en el piso. No obstante, Wayne mantenía su posición. Luego ella tomó su brazo y empezó a retorcerlo de una forma bastante anormal, diciéndole: hey, ¿te quieres poner a trabajar o quieres averiguar qué tanto pueden flexionarse las articulaciones humanas? Número 5.
Cuando el anime saltó directamente a la guerra, saltó bastantes páginas de la novela, de entre ellas las preparaciones para la guerra. No comentó cómo el príncipe había previsto sobre el ataque que iban a generar sus vecinos. Decía que había enviado espías de antemano para ver el movimiento que ellos estarían generando, y para cuando el ejército se desplegara, él ya habría tomado todos los preparativos necesarios. De hecho, simplemente hacía pequeños ajustes de última hora para empezar su contraataque. Uno de estos era enviar a su secretaria, Milim, con una guarnición de entre 700 a 1000 hombres para que se oculten entre las montañas. Estos fueron los que aparecerían al momento de realizar la emboscada por los flancos y les darían la lluvia de flechas. Pero lo que no se demostró, lo que no se contó, es que ellos estuvieron estacionados, camuflados en ese lugar durante un mes entero. Y Wayne no le dijo a nadie sobre esta pérdida no tan sustancial de fuerzas porque sabía que sus enemigos seguramente tenían espías dentro de su círculo. Entonces, entre menos personas lo supieran, mucho mejor. Es más, realmente el príncipe en funciones solo confía en 2 personas. El primero es el comandante militar que él mismo nombró y el segundo es su secretaria. El resto, los vasallos de su padre, le habían jurado lealtad a el rey o a su pueblo, pero a él no, por eso no podía confiarles estas misiones tan importantes. También no se comentó acerca del armamento con el que el ejército de su ciudad estaba equipado. Él, después de que el imperio tuviera que marcharse de su frontera y volver hacia su hogar, una forma para que él pidiera disculpas era comprar bastante armamento hacia el imperio. Hacía esto en forma de solicitar un arrepentimiento, entre comillas, por parte de ellos por aprovecharse en esa transacción de entrenamiento tan injusta que resultó ser por la muerte del emperador. Número 6. Sobre el general que acompañaba al príncipe Wayne, Hangel. El reino no tiene absolutamente nadie que tenga experiencia en la guerra. Después de todo, no habían librado ningún conflicto desde hace cientos de años. Lo único que hacían eran simples simulaciones como para mantener a un ejército, entre comillas, pero realmente habían pasado varias generaciones sin que tuvieran que enfrentar un peligro verdadero. Entonces, podríamos decir que tanto los soldados como sus comandantes, generales y oficiales eran vírgenes en el acto de la guerra, con excepción de quien lo estaba acompañando. Hangel era un oficial de un país extranjero que por motivos internos y políticos tuvo que verse en la necesidad de escapar so pena de ser asesinado. En el camino llegó al país de Natra, en donde el rey lo recibió con los brazos abiertos. Un soldado con bastante experiencia que antes había participado en la guerra en numerosas ocasiones. Por ende, era el más indicado para participar y comandar a las fuerzas en esta batalla. Nadie se opuso, pues la voz de la experiencia es más pesada que el orgullo de la nacionalidad. Número 7. Todo el ejército de Natra había recibido entrenamiento militar por parte de la potencia más grande del continente, un país que tenía un historial bélico tan amplio y había desarrollado grandes técnicas de combate, las cuales fueron legadas a todos estos soldados demostrando grandes habilidades al momento de desenvolverlas. Su forma de luchar era soberbia, pues cada uno de ellos entendía el concepto de luchar como uno solo. Soldados levantaban sus escudos para bloquear los ataques de aquellos que se lanzaban de frente y, respaldados por sus demás compañeros, atacaban por los costados. Cuando alguien salía herido, aparecía uno de soporte que los sacaba del campo de batalla y los llevaba a la retaguardia para tratarlos. Era una combinación magnífica. Todos se movían en excelente sincronización y no dejaban que nadie sufriera heridas fatales. Todo lo contrario con el ejército de Marden, los cuales actuaban como si fueran simples mercenarios sin ningún tipo de entrenamiento, meros campesinos que se acostumbraron a saquear, nada más. Una diferencia entre un ejército y bandidos, fue lo que pensó nuestro querido príncipe al momento de ver esta batalla. Número 8. No se contó la pequeña historia del comandante Rankiel, el encargado de las fuerzas militares designado por el príncipe Wayne.
Este caballero, encargado de dirigir las fuerzas, estaba asaltando en la primera línea, luchando con todo su esplendor, pero de repente, cuando estaban pidiendo solicitudes, se quedó en blanco, no quiso ordenar más, se quitó su casco y empezó a llorar diciendo de que estaba increíblemente decepcionado por lo débiles que eran sus enemigos. Decía de que él quería ofrecerle sangre, sudor y sacrificio a su príncipe para que él se regocijara en la gloria, pero estos oponentes ni siquiera valían la pena. Solamente estaba en un paseo en el parque retirando mala hierba. Diciendo eso, se baja de su caballo y empieza a luchar a puño limpio contra este ejército, haciendo y demostrando una gran fuerza por parte de él. Ni siquiera murió, es más, se alocó tanto que el mismo príncipe lo vio desde su tienda de su campaña y se quedó impresionado. De hecho, él pensaba que si esta persona estuviera en su contra, él saldría corriendo. No quisiera enfrentar a alguien de ese calibre. Después de todo, era un hombre que estaba desafiando a más o menos 100 personas a puño limpio y estaba ganando. Un héroe de su ejército. Número 9. Woni, el general del ejército de Marden, es un estúpido, pero al mismo tiempo no era tan estúpido cuando decidió atacar el flanco central del ejército de Natran cuando vio que su ejército estaba empezando a flaquear. Como dijo aquel general por parte del príncipe, sus soldados no estaban acostumbrados a la matanza ni a la guerra. Después de 90 minutos de luchar, su eficiencia se reduce a la mitad, pues sus sentidos empiezan a entorpecerse y entran en un estado como si fueran bestias, fueran animales. Su raciocinio desaparece y solamente se concentran en luchar y sobrevivir, sin seguir órdenes o reaccionando muy lento a estas. El general de Marden, es decir, la persona que tomó la decisión de atacar, por un momento se percató de esta situación, de que la batalla de desgaste estaba empezando a surtir a su favor, aunque por el momento habían perdido a más de 1000 hombres y la balanza estaba inclinada a 6000 contra 6000. La diferencia es que, si ellos se retiraban, le daría la oportunidad a los soldados enemigos de descansar, y ahora estos más vigorizados y más resistentes se enfrentarían de nuevo al día siguiente, lo cual era evidentemente una derrota absoluta, pues aquí él consideró de que su ejército en términos de poder individual era más débil. Entonces, si se retiraban ahora era una pérdida, pero si atacaban ahora mismo y si trataban de tomar la cabeza de su regente, habrían ganado, destruirían la moral de sus enemigos y podrían terminar de conquistar el imperio. Por cierto, antes de que pase de curiosidad, las razones por las que Marden decidió invadir a este lugar tan estéril, tan fuera de servicios, que no tenía nada por saquear, era principalmente por el orgullo de los soldados de esta nación, o principalmente querían tener una tapadera para tratar de ocultar la corrupción dentro del gabinete del rey. Dicho en palabras del término colombiano, era meramente una cortina de humo. Una cortina de humo que le salió muy mal porque al final les terminaron robando la mina de oro. Número 10. La batalla en el acantilado fue bastante nerfeada de por cierto, pues realmente quienes estaban enfrentando en ese lugar era más o menos como 3000 soldados y en pantalla solo vemos apenas unos 12, 13. De 13 a 3000 como que pasamos o nos comimos a muchos, la verdad. 3000 soldados que fueron bombardeados por una lluvia de flechas, los cuales eliminaron a la mayoría y desató el temor entre todos los demás. Y ahí fue cuando solamente los veteranos se reunieron alrededor de su líder para tratar de cubrirlo de la lluvia de flechas, y finalmente llegó Nilim junto a sus demás caballeros para tomar la cabeza del general enemigo. Número 11. Y al final se apoderaron de la mina de oro. Realmente no hubo mucha resistencia al momento de atacar este lugar. Tenían una fuerza de 5000 hombres dispuestos a marchar con bastante fuerza. Y este lugar solamente estaba protegido por 1000 soldados, nada más y nada menos. Los cuales con un pequeño ataque preventivo se asustaron tanto que salieron corriendo. Si se preguntan por qué una de las partes más importantes para la riqueza del país estaba tan mal protegida, era por la misma corrupción de la ciudad. Parece ser que alguien había desperdiciado parte del erario público destinado al presupuesto de defensa nacional, pero se cosecha lo que se siembra, mi hermano, y eso fue lo que pasó. Y eso sería todo lo importante referente al capítulo. Si te gustó la serie, dale like, me gusta y comparte para que sigas sacando más comparaciones de este anime. Sin nada más que agregar, mi querido amigo, te deseo una feliz noche. Adiós.